Televidentes, buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de Sentir con la Iglesia, el programa donde estamos abordando la Constitución Pastoral Gaudium et Spes para conocer cómo la Iglesia Católica tiene una visión de ciertos temas espirituales y también de temas prácticos. Precisamente en los últimos episodios venimos trabajando el tema de la familia, el matrimonio y la familia, y hoy vamos a hablar de sexualidad y fertilidad en el matrimonio. Hoy nos acompañan Manuela Velázquez y Daniel Restrepo. Ellos son una pareja católica y joven que están casados desde hace 3 años y llevan a cabo una tarea apostólica muy interesante. Ellos tienen un grupo denominado Aprender, Servir y Vivir, filial de un grupo más grande con sede en Medellín, y básicamente se reúnen todos los miércoles en el salón parroquial de nuestro municipio, donde organizan una serie de charlas sobre cómo conocer a Dios de una manera personal. Más adelante ellos nos explicarán en detalle sobre esta misión que han iniciado como creyentes, y con ellos estaremos conversando sobre cómo es la vida de una pareja católica, religiosa y entregada a su fe. También nos acompaña, como siempre, nuestro coordinador eclesial, el presbítero Jesús Antonio Agudelo. Bienvenidos los tres, ¿cómo se encuentran hoy? Muy bien, gracias, Marco. Les doy las gracias a los tres por haber aceptado la invitación a este programa, y quiero empezar hablando con Manuela y con Daniel. Bueno, ¿cuántos llevan ustedes de matrimonio? ¿Cuál ha sido como su mayor reto como pareja? ¿Cómo se conocieron? Cuéntenos un poquito de eso. Fue un grupo que nació de un sentir en el espíritu, de un querer dar a conocer a Dios cercano. Queríamos aprender a tener una relación personal con Dios, cada uno desde nuestras formas, desde nuestras maneras, y aprovechar como ese deseo de Dios de acercarse a cada uno de nosotros, y Él está ahí pendiente esperando que nosotros demos ese paso para poder como darle vida a esa relación que nosotros vamos construyendo con Él. Entonces yo llegué a ese grupo hace más o menos unos 10 años, el grupo puede tener unos 12 años más o menos de haber empezado en Medellín. Por ahí unos 2 años después yo me fui a trabajar a otra ciudad, me ausenté del grupo un tiempo, y en ese momento llegó Manuela. Manuela llegó al grupo hace más o menos unos 7 años, y luego cuando yo regresé, ya ahí nos conocimos ella y yo. Nos conocimos en el grupo, lo primero que hicimos fue orar el uno por el otro. Yo le dije que orara por mí, ella se rió y me dijo: yo oro por usted, pero usted ora por mí. Y ahí empezamos a conversar. Después de eso nos tomamos un café y bueno, empezamos a salir, empezamos a conversar. Y fue muy bacano construir nuestra relación con base en una relación que cada uno tenía existente con Dios. Entonces así nos conocimos hace unos 5 años más o menos, y a partir de ese momento lo que hicimos fue dedicarnos a conocer a Dios y a construir una relación de pareja con base en lo que Dios dice que se debe hacer. Hace un poquito más de 3 años y medio nos casamos y nos vinimos a vivir a Jardín por temas de trabajo, entre comillas, pero Dios siempre tiene un plan detrás de todo. Entonces nos vinimos a trabajar a Jardín, y como ya llevábamos un tiempo en el grupo, ya nos habíamos atrevido varias veces cada uno a pararnos al frente y preparar un tema y contarle a la gente lo que Dios había hecho en nuestras vidas con respecto a ese tema particular, y cómo habíamos aprendido y cómo habíamos crecido. Entonces, ya estando acá nos empezó a hacer falta eso, nos empezó a hacer falta ese servicio, esas ganas de hablar de Dios, de contarle a la gente todo lo que Dios seguía haciendo, porque aunque nosotros nos apartamos del grupo por estar viviendo acá, nunca nos apartamos de Dios, y Dios siguió haciendo en nuestras vidas. Entonces queríamos comunicarle eso a las demás personas. Y un día, por un tema como familiar, terminamos teniendo un acercamiento con el padre Jesús Antonio, y un día estábamos hablando Manu y yo, y llegamos a la conclusión de que nos hacía falta servirle a Dios de alguna manera. Entonces nos acercamos donde el padre, le dijimos: padre, nosotros somos esto, y le contamos más o menos la misma historia que les acabamos de contar a ustedes, y nos hace falta servirle al Señor, entonces díganos en qué le podemos ayudar. Y él dijo: eso está muy interesante, déjenme, yo hablo con el párroco a ver él qué espacio cree que les podemos abrir. Habló con el párroco, fue súper diligente, nos llamaron un día
nos sentamos con todos los sacerdotes en ese momento ahí en la iglesia y les contamos otra vez la misma historia que les acabamos de contar a ustedes, y lo que el padre Norberto nos dijo fue: hagan ese grupo acá, eso suena muy interesante y es algo que acá nunca se ha hecho, es algo diferente que puede funcionar, arriésguense y háganlo. Y para nosotros fue un reto gigante empezar con eso, porque no sabíamos si iba a tener acogida, si íbamos a hacer nosotros dos solos, qué iba a pasar, pero Dios fue muy bonito y desde el principio siempre hemos visto el respaldo y el grupo empezó a crecer y cada vez va más gente y finalmente hemos llegado a la conclusión de que el plan de Dios ni siquiera nunca era venir acá a trabajar, pues Dios tenía más planes con nosotros que solamente trabajar acá. Esa es como la historia de cómo nos conocimos a grandes rasgos y de cómo estamos hoy acá. Y bueno, ¿cómo trabajan en el grupo? ¿Cuánto llevan? ¿Cómo ha sido? Nos hablaba ya de la acogida, pero ahorita me decían que hubo un momento en que prácticamente llenaron la basílica. Hablemos un poquito de eso. Bueno, no, te contaba ahorita que nosotros el grupo lo hacemos en el salón parroquial, todos los miércoles a las 4 de la tarde. Al principio yo me acuerdo que llegué a dar una charla donde fueron 4 personas, entonces al principio iban 4 o 10 personas, pero empezamos a ver la mano de Dios, personas que sufrían de tristeza, depresión, angustia, ansiedad. Dios las empezó a sanar porque empezaron a conocer la palabra de Dios, a frecuentar los sacramentos, a tener una vida más cercana al Señor, con un corazón genuino. Entonces se fue regando el voz a voz. Entonces ya hemos llegado a contar más de 50 personas, a veces incluso no cabemos en el salón parroquial. Cuando hay Eucaristía, el Padre Norberto, súper querido, nos presta aquí en el hogar juvenil y el Señor va haciendo su obra. Igual a mí personalmente nunca me ha interesado como el número, me interesa más que los corazones que hay, muchos o poquitos, sean corazones abiertos para que Dios pueda hacer lo que ha hecho en Dani y en mí, que también puedan recibir como esas gracias del Señor. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Dios de forma genuina, sincera, Él hace, siempre hace, Dios siempre hace. Es decir, una sola semillita puede crear todo un bosque, por así decirlo. Bueno, ¿cómo supieron ustedes que estaban listos para casarse? Porque, bueno, veo que ustedes son como muy espirituales. ¿Eso les ayudó? Digamos que les mostró esa señal de que estaban preparados? Sí, mira, Dani tiene una característica y es que él es un hombre de convicciones, ¿sí? Y eso es una ventaja, porque Daniel, cuando él y yo nos conocíamos, ya teníamos los principios, en el grupo ya nos habían enseñado cómo era un noviazgo de Dios. Entonces teníamos muchos principios claros y eso es fundamental. Y Dani, en medio de sus convicciones, pues también dijo, ya es hora. Yo sí estaba como más dudosa, yo apenas estaba terminando la universidad, Dani pues ya se había graduado, ya digamos que era una persona un poquito más madura, ¿cierto? Yo todavía tenía como muchas incertidumbres al respecto, pero fue muy lindo y mira esta historia que el Señor nos dio esta gracia, porque cuando Dani me propone matrimonio, yo un día me encierro en mi cuarto y le pregunto a Dios, bueno, yo me quiero casar, pero yo no me voy a casar por un capricho, ni porque estoy súper enamorada o porque en la vida hay que casarse y es un paso que hay que dar, no. Yo me voy a casar y necesito que tú me des tu instrucción. Recuerdo que yo hice esa oración y en ese momento yo empecé a leer Génesis, la historia de una de las historias de la Biblia. Y hay una historia en la que sale el hijo de Abraham que está buscando esposa. Y la familia le dice a esta chica, todavía no se case, que no es el tiempo. Y yo sentía que en mi mente eso me decían, y como que mi círculo social también me decía, todavía no se case, están muy jóvenes, Ese era el miedo mío. Pero cuando yo leí este pasaje de la Biblia, acto seguido, Dios le dice a esta mujer que se llama Rebeca, mira, cásate, si es la hora, aunque las personas te digan que no, es la hora y yo voy contigo. Yo leí eso y literal era como si esas letras de la Biblia se me pusieran más grandes, como si esa palabra fuera para mí. Yo dije, yo siento que Dios me está hablando a través de esa palabra. Pero hacer esas interpretaciones así son muy peligrosas. Eso son puras novatadas en la fe. Uno no puede tomar una decisión porque abrí la Biblia y el horóscopo, pues no. Pero resulta que acto seguido, más o menos dentro a los 15, 20 minutos,
mi hermana me toca la puerta, ella también es una mujer creyente, y me dice, Manu, acabo de recibir una palabra que el Señor me da para ti. Y es la palabra que Dios le dio a Rebeca en el Génesis. Que aunque el mundo y tu mente y tus miedos te dicen, aún no es hora de casarte, Dios te dice, da el paso, que yo estoy contigo y yo voy a estar ahí. Era una segunda confirmación, además de que Dios nos daba mucha paz en el corazón y siempre lo tuvimos a Él como roca. Entonces sentimos que sí era el momento, no por nosotros, sino porque Dios nos respaldó, nos dirigió y yo siento que siempre estuvo ahí como dándonos lo que necesitábamos para dar el gran paso, ¿cierto? Y además como pareja les dio como una especie de misión con el grupo, ¿no? Sí, claro. Sí, pero la misión después con el grupo fue algo que surgió fruto de una decisión que nosotros tomamos y es importante poner los principios en práctica y tomar decisiones. Las decisiones Dios no las toma por uno y Dios difícilmente, yo he aprendido y he visto, no solamente en mi vida sino en la vida de las personas que me rodean, que son la mayoría personas de mucha fe, difícilmente Dios empuja a alguien, pero si alguien camina, Dios lo direcciona. Entonces, la relación de cada uno con Dios tiene que ser desde sus formas, desde su forma de ser. Y lo que Manu decía ahorita, Manu es una persona que se deleita leyendo la palabra, que la estudia, que la disfruta mucho. Yo también lo hago, pero yo soy una persona más práctica, ¿sí? Yo soy más de vivir la vida, de tener a Dios en cuenta siempre, de estar orando siempre con Él. Entonces, mi señal fue un poquito más directa, por decirlo de alguna manera. Yo estaba un día hablando con un amigo y un amigo me dijo, ¿usted cuándo se va a casar? Y yo le dije, no, esperando que Dios me mande el anillo de compromiso. Y dijo, bueno, cásese que ya lo mandó. Y yo, ¿cómo así? Y yo, sí, ya lo mandó. Y eso fue un momento en el que yo le había pedido a Dios hacía tiempo, pero no mucho tiempo, que me quería casar. Yo sentía que era el momento de seguir adelante, de emprender un proyecto nuevo, de emprender una nueva etapa en la vida. Y yo le dije a Dios, cuando sea tu momento, pero queremos ver tu respaldo. Y a partir de ese momento, yo tomé la decisión. Entonces lo que yo te decía ahorita, Dios es feliz respaldando las decisiones que se toman conforme a los principios de Él, pero difícilmente nos va a empujar a que tomemos alguna decisión. Entonces yo tomé la decisión en ese mismo momento. El mismo día que le propuse matrimonio a Manu, ya había separado la iglesia, ya había escogido la fecha, ya tenía todo organizado. Más involucrado. Y a partir de ese momento nos pusimos en modo, vamos a preparar el matrimonio, y nos casamos, y fue un matrimonio muy bacano, en el que Dios puso todo, en el que Dios puso todos los medios y puso todo para que fuera como ella lo había soñado. O sea, nos cumplió los sueños a cada uno de los detallitos que para cada uno eran importantes. Entonces, la decisión de casarnos fue una decisión que estuvo basada en la relación de cada uno con Dios y en la forma en la que cada uno de nosotros nos comunicamos con Dios en el día a día, pero fue una decisión que estuvo muy de la mano de Dios y fue Él el que nos dijo, háganle, es el momento. Me parece muy importante en esto que hemos ya conversado, el punto de partida del amor de esta pareja. La decisión de casarse fue una experiencia con el Señor. Eso es fundamental. Ellos entendieron que el amor verdadero nace de Dios. Y esa experiencia de Dios fue como ellos entendieron que lo que iban encontrando entre los dos era un llamado de Dios. Eso es fundamental. Si Dios no está primero en todo, es imposible Dios en otros aspectos, en otros lugares. De ahí el problema que tenemos hoy de la secularización, de perder ese sentido de la experiencia de Dios. Y entonces el hombre se va volviendo un Dios. No necesita de nada de Dios. Y si está Dios, si existe, no hace falta. Pero lo importante es Él.
Acaba de decir Daniel que su encuentro con Dios, esa experiencia que él tuvo, fue lo que le abrió a él la puerta del amor y el encuentro con Manuela. Ese primer punto me parece a mí importante en esta conversación y para todos los que nos están escuchando. Cuando se habla del amor matrimonial, tenemos que comenzar por esa experiencia de Dios. Dios es el que da el amor. Dios es el que entrega el amor. Si yo amo es porque Dios me ha amado a mí. Y esa vocación a la cual ellos fueron llamados, a un estado de vida matrimonial, por eso vieron la maravilla de esa decisión. Y están felices. Y están dando un testimonio de esa vida matrimonial, que es el objetivo de venir ellos a este programa. De ver cómo la iglesia vive, predica, anuncia esta unión matrimonial, porque es la obra de Dios en aquellas personas que escuchan la vocación. Gracias, Padre, por esa apreciación que usted nos brinda, porque resume, creo que muy bien, precisamente la experiencia que ellos nos contaban. Manuel hace un rato introdujo una expresión que me parece curiosa y quisiera adentrarme un poco en ella, y es un noviazgo de Dios. ¿Cómo es un noviazgo de Dios y por ende un matrimonio también desde la fe? Bueno, mira, para nosotros siempre fue muy importante el manual que Dios nos había dejado, que es su palabra, ¿sí? Entonces, nosotros decidimos tener un noviazgo a la luz de la sinceridad. Digamos que Dani y yo tuvimos la oportunidad de conocernos nuestras debilidades y nuestras fortalezas desde el noviazgo, que muchas veces se dificultan mucho en el matrimonio porque la gente dice, es que yo me casé y él no era así, porque en los noviazgos nos ponemos máscaras, en los noviazgos del mundo. Pero cuando tú involucras a Dios a través de la oración, a través de los sacramentos, recuerdo que en nuestra primera cita, al primer lugar que fuimos fue a la Eucaristía. Yo llegué de un centro comercial, él me estaba esperando todo hermoso y salimos corriendo para misa, porque ya incluso estábamos retrasados. Yo iba corriendo. Y fuimos, y yo creo que los dos en nuestro corazón le entregamos a Dios esa amistad, lo que era en ese momento una amistad. Y cuando tú involucras a Dios, entonces a través de la oración, la Eucaristía, la lectura de la palabra, nosotros orábamos juntos, íbamos al grupo juntos, íbamos a los retiros espirituales juntos, y además también fuimos obedientes. El Espíritu Santo, siempre le pedimos la gracia de ser obedientes. Entonces nosotros respetábamos o tratábamos de respetar los principios de Dios, con nuestros errores humanos, nuestras debilidades, pero siempre estábamos prestos a que la gracia de Dios hiciera en nosotros. Fue un noviazgo para mí muy maravilloso y también de mucha, porque a Dani y a mí nos tocó morir a nosotros mismos. Entonces nosotros tuvimos que aprender a dialogar desde el noviazgo. Teníamos discusiones y nos tocaba sentarnos, conversar. ¿Usted qué piensa? ¿Yo qué pienso? Trate de entenderse. No era un noviazgo de venga, vámonos para una rumba y después nos vamos para un motel, pues porque así son los noviazgos del mundo. No. Era un noviazgo en el que teníamos que de verdad destruirnos a nosotros mismos para que Dios pudiera edificar. Yo conté en el testimonio, porque en nuestra recepción en el matrimonio yo contaba que Dios nos había dado la gracia de tener un noviazgo en castidad. Y uno dice, pues, esta gente tan mojigata, o eso sí se usa en la universidad. Yo creo que uno no le decía a ningún amigo que uno era entre nosotros dos, y con los amigos del grupo, que también. Nosotros tenemos amigos, parejas muy jóvenes, y todos vivieron un noviazgo en castidad. ¿Y saben qué? Uno mira ya el fruto en el matrimonio. Son matrimonios sólidos, con paz, con dirección de Dios, con problemas y dificultades, sí, pero muy diferentes a un matrimonio que construyó sus bases en el mundo y en las mentiras que el mundo te vende. Eso es un matrimonio, un noviazgo de Dios, un noviazgo que está interesado en la palabra de Dios, en obedecerla porque sabe que le conviene y que a largo plazo se va a ver el fruto. Esto que acaba de decir Manuela, muy importante y que está en la Constitución Gaudium Spes. Recuerde, Marcos, cuando hablábamos del noviazgo, concretamente las palabras de la Gaudium es: el noviazgo lo define como un afecto casto, ¿no? Un afecto casto.
porque este lenguaje es como extraño para la gente, difícil, pero es el lenguaje del llamado de Dios. Los que se van a casar, los que sienten esa vocación, el noviazgo es una gran preparación. El noviazgo es donde van a descubrir el verdadero sentido de amar. En el noviazgo es donde van a ver cómo Dios les va abriendo un camino grande y los dispone para iniciar una vida de amor, porque en el noviazgo no se puede decir que es el amor todavía. El amor comienza el día del matrimonio. Yo empecé a ser sacerdote el día de mi ordenación, porque hoy se piensa que el amor es en el noviazgo y entonces se permite toda esta cantidad de relaciones sexuales y todo esto que conocemos nosotros hoy. Y pensamos que el día del matrimonio se acabó el amor y empieza una vida pues ya de deber, de ir a todas esas obligaciones. Es lo contrario. Esta pareja que está aquí con nosotros hoy ante la televisión es una pareja que tiene el testimonio, la experiencia de vivir el amor que comenzó el día de su matrimonio y se aman. No simplemente es un sentimentalismo. Ellos hoy entienden perfectamente el llamado de Dios y están disponibles a vivir esa vida del amor que nace de Dios. El matrimonio, por eso el matrimonio es indisoluble y es perpetuo, porque es el amor de Dios, no es el amor de los hombres. Yo quiero hacer una apreciación también, quizás me estoy distanciando un poco de la parte pues digamos religiosa o espiritual, y es que en los episodios anteriores el comisario de familia que estuvo invitado también nos hablaba mucho de la importancia de la comunicación entre las parejas, y me parece muy curioso porque ahorita Manuela lanzaba también una expresión como morir a sí mismo, y la forma como desarrollaba esta idea era como reducir el ego de uno para poder conocer a la otra persona, y creo que es algo que es muy difícil alcanzar en nuestra sociedad porque vivimos en una sociedad individualista donde prevalece el yo, el ego, y muchas veces nos miramos a nosotros mismos pero no alcanzamos a dimensionar la humanidad del otro. ¿Cómo es entonces un matrimonio joven, católico, religioso como el de ustedes? Bueno, mira, justo ahorita que vamos a tocar pues o que el tema central es la sexualidad, yo me quiero entonces devolver un poquito, ¿sí? Porque necesitamos entender por qué Dios deja establecidas las cosas. Y tenemos que entender que Dios no es un Dios mojigato, ni un Dios aburridor, ni un Dios cansón, ni un Dios problema. Dios es un Dios papá. Y el papá lo que hace es que cuida a sus hijos. Y lo que Dios hace, lo hace porque nos ama y nos cuida, ¿sí? ¿Qué pasa? El matrimonio nos convierte de ser dos y nos vuelve uno solo. Y eso es algo que se da a nivel espiritual, es algo que es real y que lo hemos visto y lo hemos experimentado en momentos en los que nos ha tocado estar un poquito más cerquita del mundo espiritual, pues porque Dios nos ha permitido ver cosas. Entonces, el matrimonio como tal es el único sacramento, si no me equivoco, padre, en el que el sacerdote solamente es un testigo. El sacerdote dentro del matrimonio no es el protagonista, él es un testigo y él dirige, pero el protagonista son los dos participantes y Dios. Entonces, el matrimonio es una especie de acto, entre comillas, social, viéndolo desde el punto de vista religioso, pues y dándole todo el valor que tiene, donde se formaliza una unión, pero el matrimonio como tal se da en el momento de la unión sexual. Y en ese momento es cuando los dos dejan de ser dos y se vuelven uno solo. Entonces, el problema con la sexualidad desordenada que el mundo nos ha vendido como el deber ser, es que nos vamos haciendo uno solo con todo el mundo, y lo que eso genera es que se van quedando partes de cada uno pegadas a cada otro,
Y hay testimonios que hemos visto de personas a las que Dios les ha permitido ver eso. Inclusive yo recuerdo mucho un testimonio de un señor que un día se miró al espejo y Dios le permitió ver como su estado espiritual, y el hombre a partir de ese momento se transformó en otro ser humano diferente, porque él dice que lo que él vio lo aterró. Él dice que era como si hubiera visto uno de esos dioses hindúes, que era una cosa con manos que le salían de todas partes y pies, y que él dijo, ¿qué es esto, por Dios? Y que Dios le reveló. Esas son las partes que te han quedado de todas las veces que te has hecho uno con todos y cada uno de los que te has unido. Entonces, el matrimonio se da en el momento de la unión sexual. ¿Por qué el noviazgo en castidad? Porque si yo me uno con otra persona, recibo de esa persona todo lo bueno y lo malo que esa persona traiga. Y además doy parte de mí a esa persona. Entonces, ¿por qué Dios quiere que el noviazgo? Es que el noviazgo ni siquiera existe. En los términos de Dios, el noviazgo no existe. Lo que hay antes del matrimonio es una amistad cercana donde se conocen y se dan cuenta si son o no son el uno para el otro. Ya, el noviazgo es una cosa que la gente se inventó. Pero, ¿qué pasa? Cuando le creemos a Dios y hacemos las cosas como Él dice, sí es un poquito difícil llevar la vida como contra la corriente que vemos a nuestro alrededor, pero Dios le va dando a uno la fuerza, Dios le va dando a uno la capacidad de ir sobrepasando cada momento. Entonces, ¿qué pasa? Si desde el principio somos capaces de aplicar esos principios, valga la redundancia, llegamos al momento de esa unión sexual absolutamente limpios y puros, y nos encontramos el uno con el otro como en esa capacidad de dar lo mejor de mí y de recibir lo mejor del otro. Y por eso cuando se hace en uno solo, queda un equipo muy fuerte. Pero en el momento que ya hay muchas contaminaciones, entonces el uno se hace uno con el otro, pero además de eso cada uno trae un montón de cosas que arrastra de su pasado, y entonces todo eso dificulta mucho, ¿sí? Por eso Dios, por cuidarnos a nosotros, por cuidar nuestro camino, por cuidar nuestra futura familia, por eso Dios dice, la castidad en el noviazgo es el deber ser. No es porque Él sea cansón ni mojigato, como les decía ahorita, sino por cuidarnos, porque después es difícil y lo hemos vivido. Yo lo tuve que vivir porque yo conocí a Dios después de que ya me había equivocado varias veces. Entonces, yo tuve que pedirle a Dios que quitara de mí cosas que se habían de pronto quedado de momentos del pasado. Yo tuve que desaprender cosas que ya me parecían normales, ¿sí? Entonces, la invitación es que le creamos a Dios. Si le creemos a Dios, nosotros somos como la prueba viviente de que inclusive después de que uno se equivoque, Él está ahí pendiente para ayudar y para limpiar y para quitar lo que uno por desconocimiento o por simple inmadurez adquirió. Lo que dice Daniel, pero lo dice San Pablo muy claro. El que peca con una prostituta se prostituye él también. Y como serán los dos una sola carne, entonces queda un pedacito en cada parte. Lo que acaba de decir Daniel. Y eso es ahí lo que daña el amor, lo que nos impide el amor. Cuando la pareja llega a casarse en esa situación, esa entrega, ese amor no es verdadero, no es uno. Ese amor no se puede solidificar, se va a dañar doble. ¿Por qué? Porque están débiles, están divididos, no han entendido el verdadero amor. El verdadero amor se vive cuando empiezan la vida matrimonial. Y hay un momento muy grande. Eso me parece que es importante. El día que tienen su primera relación sexual los esposos, eso no es un simple acto fisiológico, no es la simple naturaleza, hay algo más grande. Ese día en que el esposo y la esposa estuvieron juntos,
en ese momento del acto sexual, no fue un simple acto sexual, fue una celebración del amor. Y ahí ese acto, tan profundo, tan íntimo, ahí sintieron la experiencia de lo que es amar verdaderamente. Y ese amor no pasa. Después de esa celebración, no queda nada. Después de esa celebración queda la esperanza de una vida. Fíjense qué bonito es la sexualidad. Después de ese acto queda la esperanza de una vida. Y esa vida nace del amor. Esa vida nació de un momento grande de expresarse el amor que los unió. Y empieza una vida grande, misteriosa, que es la acción de Dios. Un hijo que viene al mundo es un don sagrado de Dios que nace del amor, porque el amor conyugal es un amor fecundo. Gracias, padre. Me gusta mucho la intervención también de Daniel porque me ahorra como casi 20 minutos de programa, casi 20 preguntas y me ayuda también como a contextualizar un poco. Y precisamente yo me alejo un poco desde digamos esa concepción religiosa y trato como de traerlo a un aspecto un poco más civil, quizás para que los televidentes también entiendan un poco más nuestro mensaje. Y es que entiendo también la explicación que nos daba Daniel de la sexualidad. Se parece mucho a una que nos daba el padre Norberto, el párroco, creo que en otro de los programas, y es que la sexualidad no es solamente el hecho de sentir placer, sino también es una realización personal. Y precisamente creo que estas experiencias espirituales o religiosas que ustedes nos están comentando ayudan en esa realización personal y en una nueva concepción de la sexualidad. Sin embargo, aquí tengo una pregunta quizás con un toque mundano, y es ¿qué pasa si después del matrimonio esa sexualidad no funciona? No, digamos, la pareja no vibra con ella o en un mismo sentido, no se entienden. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que eso le puede pasar tanto a parejas como entregadas a Dios y a parejas que no tengan una relación tan profunda. La ventaja es que nosotros como creyentes tenemos al ayudador, a el consejero, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios con nosotros. Jesús lo dejó y es la promesa más grande que el Padre nos ha dejado para esta historia pues que nos ha tocado vivir después de Cristo. Y el Espíritu Santo nos puede ayudar como parejas. El Espíritu Santo vino para guiar. Entonces, si una pareja que encuentra problemas, no solamente sexuales, pueden ser problemas económicos con los hijos, problemas en el trabajo, cualquier problema que tengamos como cristianos, tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro guiador, el que nos santifica, el que nos guía, el que nos susurra. Y el Espíritu Santo, tú empiezas como a distinguir la voz y Él te empieza a hablar y te empieza a guiar para todas esas flaquezas, ya sean sexuales, económicas, de la crianza de los hijos, del carácter, cualquier problema que tú tengas. El Espíritu Santo está para guiarnos a cada uno dependiendo de las realidades de cada uno. Nosotros lo hemos visto en nuestro matrimonio. Hay problemas que yo digo, bueno, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y siento literal la voz de Dios que me habla el corazón y me dice, no diga nada, guarde silencio. Cuando nosotros hablamos de vida espiritual, de vida humana, somos como los maniqueístas, que separamos mucho esto, ¿sí? Y caemos en lo que decía San Agustín, que fue la gran lucha de San Agustín en su doctrina, que le tocó enfrentarse con el maniqueísmo. Aquí es lo espiritual, aquí es lo humano. Y lo mismo en el matrimonio. Pues en el matrimonio sí, están muy unidos mientras están rezando, van a misa y todo. Después ya no. Eso es un error. Cuando se habla de vida espiritual, es toda la configuración del ser humano. Es todo de mi vida espiritual, mi dimensión espiritual es la manera como yo concibo mi vida en todos sus aspectos. Lo que dice Marcos, los problemas que llegan pueden afectar mucho la vida del amor en el matrimonio. Los problemas sociales, culturales, económicos, familiares. Hay mucha cantidad de problemas, enemigos
del matrimonio y hoy están así. Cuando yo digo evangelio, estoy diciendo vida humana. Cuando yo estoy hablando de oración, estoy configurando toda mi vida, mi trabajo, mis relaciones con las personas, todo eso, porque somos una sola realidad. El hombre es un ser total. Cuando hay que salvar al hombre, hay que salvarlo todo, interior y exteriormente. Por eso, la vida espiritual es la misma vida humana. Es que esa espiritualidad es como la luz que va a iluminar toda nuestra actividad. Entonces la mamá, cuando está en la casa con sus hijos, está en una vida espiritual. Claro, cuando el papá se va para la oficina o se va para el taller, ese papá trabajando allá con problemas, dificultades que no le han pagado, que todas esas dificultades es el hombre espiritual. Entonces es una manera diferente e integral de ver al ser humano. La vida espiritual en cualquier campo es una vida que configura a todo el hombre y a todos los hombres. Y eso, de ahí el problema de hoy. Que es que, esto padre, esto se acabó, el amor se acabó, porque es que mi mujer se va mucho donde la suegra y a mí no me gusta eso, y todo ese montón de cosas. Todo eso lo tenemos que iluminar desde esa visión espiritual, desde lo que decía Daniel al principio, de la experiencia de Dios. Cuando ellos definieron casarse, fue la vida espiritual que configuró toda su vida y decidieron tomar esas actitudes. Bueno, y qué bueno, padre, que lo mencionó ahorita, porque a mí me parece importante también dándole un poquito de respuesta a lo que decía él ahorita, y es que como la posición de no, es que se acabó el amor, entonces vamos a dejar hasta acá, es una posición que no tiene en realidad ningún sentido, porque es que ni siquiera hemos entendido qué significa el amor. Y quiero, como también para darte respuesta un poquito, aclarar eso. Es que una cosa son las maripositas en el estómago y que se me paran los pelos de la mano, y eso se llama enamoramiento y es un sentimiento. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y es una decisión que uno tiene que tomar sabiendo las consecuencias que esa decisión tiene. Entonces, cuando tomamos la decisión de amar, yo por ejemplo, tomé esa decisión en el momento que tomé la decisión de casarme con Manuela. Cuando yo dije, voy a casar con Manuela, voy a hacer una vida con ella, voy a construir mi vida de aquí para adelante con ella, en ese momento yo dije, la voy a amar, ¿sí? Y es una decisión que se toma. Y las decisiones no pueden estar como fluctuando de acuerdo a las circunstancias de lo que hay en el exterior. Entonces, como en este momento me está yendo súper mal en los negocios y no tengo plata, entonces ella ya tiene derecho de no amarme porque me está yendo súper mal. O como en la parte sexual, no hay una unión y no vibramos en la misma onda, o no, pues como vos lo estabas expresando ahorita, entonces no, ya no la voy a amar más o se acabó el amor. Cualquiera que sea el problema que se tenga como pareja, hay que buscar una manera de solucionarlo. Como sea, hay que buscar la manera de solucionarlo. No importa si es que no se encuentran en la sexualidad, que no se encuentran a la hora de pasar tiempo con la familia, que cualquiera de esos temas, que no nos funcionan los negocios y que nos está yendo mal en lo económico, que es que a mí me gusta madrugar y a él le gusta trasnochar. Bobadas, pero que en el día a día se van volviendo complejas. La decisión ya está tomada y con base en esa decisión que se tomó uno tiene que mirar cómo soluciona. Y ahí, cuando ya la decisión de mirar a ver cómo se soluciona está tomada, ahí es donde entra el Espíritu Santo. Pues cuando yo sé que tengo que solucionarlo, que no me voy a echar para atrás, que ya tomé la decisión y que me tengo que sostener en esa decisión, el Espíritu Santo me ayuda, me guía, me habla al oído y me muestra cómo solucionar. Entonces, si tenemos la relación con el Espíritu Santo
y tenemos clara nuestra decisión de amar, cualquier dificultad se puede superar. Ha sido muy amena, muy fluida esta conversación, creo que es una de las conversaciones que más ha fluido durante estos programas y eso pues me gusta mucho. Y precisamente como lo explicaba ahorita, a mí me gusta llevar un poco estas temáticas o estas experiencias religiosas que nos cuentan nuestros entrevistados a temas un poquito, digamos, más quizás científicos o quizás sociales. Y precisamente al escucharlos hablar a ellos me acordaba de un trabajo denominado ¿Por qué las religiones del mundo están tan preocupadas por el comportamiento sexual? Es de un estudioso que se llama Jordan W. Luna y él dentro de este trabajo nos presenta un modelo de religiosidad reproductiva según el cual las personas religiosas buscan una relación de alta inversión, es decir, que son personas que quizás son un poco más restrictivas con conductas sexuales como la poligamia, como la infidelidad o como lo que podríamos llamar este tema de la liberación sexual. En cambio hay personas que buscan precisamente esa novedad sexual y tienden a ser menos religiosas. Esto ocurre porque recordemos que religiones como el catolicismo tienen una concepción del sexo con fines espirituales y también reproductivos, como quizás lo veremos más adelante. Asimismo, las personas que buscan formar familias en el futuro, según este estudio, también tienden a ser más religiosas. Esto porque las religiones también procuran beneficios para ese tipo de preferencias, al permitir que la crianza de los hijos sea mucho más segura en el sentido de lo que llaman certeza paternal. Recordemos que para las religiones es fundamental que una familia se encuentre bien constituida y que las relaciones dentro de la familia sean fuertes. No solo el cristianismo, sino también otras religiones crean un ambiente que refuerza las relaciones serias y castiga aquellas conductas que dañan esas relaciones, como en este caso la infidelidad. Bueno, de esta manera yo quiero despedirme y quiero hacerles, no voy a decirles como presentador a nuestros televidentes que tienen que ser sí o no religiosos, sino que deben ver esas experiencias espirituales que compartimos acá para que puedan también formar su propio criterio, su propio mensaje y, ¿por qué no? Al cabo, la relación con Dios es personal y desde esta manera podemos ver cómo personas que ya han entablado esa relación con Dios han logrado orientar su vida hacia unos objetivos muy claros que tienen y que les brindan felicidad. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio de Sentir con la Iglesia.